Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en la serie Aprendiendo a utilizar Make.com, y en este vídeo vamos a aprender cómo manejar los errores. Al final, esto es algo muy típico de que te dejas para el final porque dices, bueno, ya aprenderé a manejar errores, sabes que es importante, sabes que necesitas saberlo para aprender a automatizar, pero dices, bueno, ya lo haré más tarde, y al final nunca aprendes a utilizarlos. Entonces, como vamos a ver, manejar errores en Make es muy pero que muy sencillo, y en este vídeo vas a aprender cómo hacerlo. Vamos a ello. Pues ya estamos dentro de Make y vamos a aprender cómo manejar los errores. Entonces, para ello, lo primero de todo que necesitamos, pues para poder enseñarte a utilizar los errores, vamos a crear un error. En este caso, pues dentro de ClickUp hay 1000 formas de crear un error. Por ejemplo, vamos get a list y entonces aquí, como veis, nos piden un list ID. Entonces, esto tiene que ser un numerito exactamente igual al que está dentro de ClickUp, o si no, nos va a salir un error. Entonces, si yo pongo lo que sea y le doy OK, pues nos va a salir un error, ¿vale? Como veis aquí, error. Errores hay muchos tipos, como veis aquí nos pone error 400, hay errores 400, hay errores 500, 401, 402, hay 1000 errores distintos, pero todos ellos al final se pueden tratar de la misma forma con los error handlers. Al final tenemos dos partes, una cosa es el manejo de errores, que esto es sobre todo lo que nos vamos a centrar en esta clase, y luego hay otra parte que es por qué ocurren estos errores, que esa es otra parte. Normalmente, si ya tienes el escenario creado, que es normalmente cuando añades estos error handlers, este manejo de errores, el problema principal es que al final todas estas conexiones, esto al final es una conexión con una aplicación externa, con ClickUp, y al final, pues si le pasa algo por parte de ClickUp y deja de haber esa conexión por algún motivo, pues entonces nos van a salir estos errores, y ahí es donde entra en juego el manejo de errores. Otra cosa muy distinta es que, por ejemplo, estés tú utilizando un módulo HTTP de estos para hacer un request, que vimos ya en la clase de las APIs, y entonces aquí pues pones un URL que es incorrecto. Entonces, lógicamente, a ver, bueno, es que me sale este error directamente. Pero si ponemos aquí un error para una llamada que es incorrecta o que no hemos puesto los datos suficientes, etcétera, etcétera, pues nos va a salir un error, pues que puede ser un error 400, un error 500, un tipo de error. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto ya no es tanto el manejo de errores, sino que es simplemente que tú no estás escribiendo bien esa llamada a la API. Entonces, son dos partes distintas y quiero que te enfoques ahora en esta segunda parte, ¿no? Que es una vez que tenemos el escenario creado, cómo manejamos los posibles errores que puedan surgir. Luego, esta primera parte, la de, oye, estoy haciendo algo mal y me salen errores, eso es literalmente porque lo estás poniendo mal. No es un manejo de errores porque no hay errores en sí, simplemente que tú no lo estás haciendo bien. Entonces, dicho esto, esta aclaración, vamos a centrarnos en la parte importante, que es el manejo de errores. Entonces, como veis aquí, nos ha salido un error directamente 400, que en este caso, bueno, lo he forzado yo para que me salga el error con el GistID, que lógicamente si lo hubiera puesto bien no hubiera pasado, pero bueno, para el ejemplo no sirve más que de sobra. Entonces, lo primero de todo, ¿cómo vemos los errores? Pues esto es en Add Error Handler, y aquí, como veis, pues nos salen los distintos error handlers que existen. Tenemos el break, que es el más típico. Después tenemos también, bueno, vamos a hacerle al link, el break, que es el más típico, que es normalmente el que más se utiliza. Después tenemos el commit, que ni Dios lo utiliza, ya te lo digo, pero bueno, lo vamos a ver para que sepas qué es lo que hace, pero como vas a ver es una tontería. El ignore, que también de vez en cuando se utiliza, no viene mal. Después tenemos el resume, que también lo mismo, de vez en cuando se utiliza. Y por último tenemos ¿cómo se llamaba? El rollback, que no me sé ni el nombre, que este es lo mismo, nunca se utiliza. O sea que principalmente nosotros y todo el mundo que utiliza Make utiliza estos tres. El break es el que más se utiliza, el resume y el ignore. Y luego el commit y el rollback, bueno, os los voy a explicar, pero como vais a ver es una auténtica tontería. Entonces vamos a empezar por el importante, que es el de break. Entonces vamos a conectar directamente a esto el de break. ¿Qué es lo que hace el de break? Bueno, pues primero, para que el de break tenga sentido, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la configuración y aquí donde pone Allow Storing of Incomplete Executions, ponerlo en sí y darle OK, ¿vale? Entonces, ahora os voy a explicar para qué hemos hecho eso, pero lo primero de todo, ¿qué es lo que tenemos dentro del break? Pues como veis, el break tenemos un número de attempts, de intentos, y un intervalo entre estos intentos. Entonces, en nuestro caso hemos puesto que el número de intentos pues hemos puesto que el número de intentos sea 3 y el intervalo sea de 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Pues cuando sale aquí un error, por ejemplo, este error que nos ha salido en ClickUp, pues va a intentarlo 3 veces este mismo proceso para ver si, yo que sé, por arte de magia, ¿no? Empieza a funcionar, el servidor se ha caído y de repente lo han reiniciado y ya funciona. Pues nos lo va a intentar 3 veces en un intervalo de 15 minutos, ¿vale? ¿Qué es lo que chulo que tiene el módulo break junto a la parte de Allow Storing of Incomplete Executions?
Lo chulo que tiene es que en vez de sernos este error, cuando lo vamos a conectar ahora con el módulo break, nos va a dejar de salir este símbolo rojo, ¿no?, de advertencia, y nos va a salir un símbolo amarillo. Este símbolo amarillo es de Incomplete Executions. Y esto es lo guay que tiene el módulo break. Lo que nos permite es que si hay un fallo con alguna API externa, nos permite meter esos datos manualmente para que siga la automatización. Entonces vamos a ver cómo funciona. Si yo le doy a Run Once, como veis, ahora pues se me ha puesto en amarillo, me ha dejado de salir ese en rojo, se me ha puesto en amarillo. Entonces el amarillo, como veis, me pone Incomplete Execution. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues que el módulo break ha actuado y se nos ha movido a una nueva pestaña que es la de Incomplete Execution, que son ejecuciones que están incompletas porque tenemos que nosotros ahora meter los datos manualmente porque ha habido un fallo con esta llamada a la API. Entonces, si le damos a Resolve, bueno, vamos a guardar los cambios, se nos llevará a esta página. Entonces, en esta página, como veis, nos sale aquí un botón bien gordo rojo. Entonces, para ello, ahora para que funcione, nosotros lo que tenemos que hacer es poner una lista correctamente. Entonces, déjame ver cómo encontraba aquí yo la lista para que me acuerde. Era aquí en... ¿dónde era? Copy link. A ver, era aquí. Era este numerito, juraría yo. Vamos a copiarlo. Y ahora si nos metemos aquí en Incomplete Executions, pues si pulsamos encima de esta, pues podemos meter los datos directamente a mano. Seleccionamos la cuenta y en vez del list ID ponemos el list ID correcto y le damos a ejecutar. Y entonces, como veis, nos pone Incomplete Execution was resolved successfully y nos sale aquí. Y si nos metemos en el ejemplo, pues entonces ya nos sale toda la información. Obviamente aquí solo hemos metido una burbuja. La gracia de esto es que al final lo que vamos a hacer es tener en todas las burbujas un módulo de break y entonces da igual en el punto en el que se nos rompa. Cuando se nos rompe, nosotros ponemos esos datos a mano y directamente sigue la automatización. Entonces yo te recomiendo generalmente que, a ver, esto es lo de siempre, esto es la recomendación que tú nunca haces. Yo nunca utilizo los módulos break generalmente para mis automatizaciones, pero cuando son automatizaciones externas, es decir, para clientes externos, sí que intento en cada módulo, cada burbuja que haya una conexión con API, meterle el módulo de break, pues eso, para poder manejar estos errores de esta forma. Entonces, vamos a pasar a los siguientes. Primero te voy a enseñar los de commit y rollback porque es una tontería, ¿vale? El de commit es simplemente que cuando aquí nos salga un error, nos va a salir en el módulo como que se ha operado correctamente. Vas a ver, si le doy a Run Once, bueno, me va a salir ahora el error. Esperamos, bueno, no más, perdón, claro, me ha salido el error, pero como lo tengo conectado con un módulo de commit, esto lo que hace es que diga, bueno, se va a parar la ejecución, va a haber un error, pero te lo voy a dar como success, es decir, como si no hubiese habido un error. Si nos metemos ahora en el login, vamos a ver si me deja salir. No me deja salir, pero bueno, a ver, ahora que ya lo he guardado, vamos a darle a Discard Changes. Vale, como veis aquí, el último que hemos hecho, que es este de aquí, me sale como success, cuando en verdad esto me debería salir como un error, porque tengo puesto el list ID, como veis aquí, esto que no tiene sentido. Y después el rollback hace lo mismo, solamente que nos lo va a poner como un error. Es decir, que si ahora le damos a ejecutar, como veis ha funcionado y me sale, bueno, pues como un error simplemente. Entonces estos dos no son muy útiles y bueno, nunca los he utilizado. Después te quiero enseñar ahora, bueno, no vamos a borrar, vamos a dejarlos aquí. Vamos a enseñarte cuál de los dos, el de ignore. ¿Vale? El de ignore simplemente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ignorar el problema. Es decir, que si aquí se da un error, pues va a ignorar el problema y va a seguir con la automatización. Esto se utiliza de vez en cuando, pero tienes que saber muy bien cuándo utilizarlo, ¿vale? Porque normalmente cuando haces una automatización tienes primero conectado una burbuja, después de otra, después otra en cadena, y para utilizar las últimas burbujas has necesitado información de las primeras. Entonces, ignorar esa información no tiene mucho sentido porque al final va a generar eso una cadena de errores. Entonces, ¿cuándo se puede utilizar? Pues déjame que te enseñe una automatización en la que utiliza el módulo de ignore. Como veis, en esta automatización, pues sí que estamos utilizando un módulo de ignore. Bueno, no te voy a contar ahora esta automatización qué es lo que hace en detalle, pero básicamente lo que hace es coger URLs de LinkedIn, después enriquece esos datos y los sube de nuevo a un Google Sheet. Entonces, para enriquecer esos datos, por una parte utilizamos esta aplicación que se llama GetProspect y luego Apollo.io. ¿Qué es lo que pasa? Pues que lógicamente esta aplicación de GetProspect lo que hace es meterse en su base de datos, buscar el nombre o lo que sea, la compañía, y de ahí sacar los datos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay veces que tiene esos datos y hay veces que no los tiene. Cuando no los tiene, pues nos va a salir un error. Entonces, en este caso es muy interesante utilizar el módulo de ignore.
¿Por qué? Pues porque al final esto es una información extra que no afecta al resto de automatización, esto es una información para enriquecer el contacto, pero que si no aparece o no la tenemos, no va a afectar para nada al resto, pues eso, de la automatización general, ya que se va a poder enriquecer a través de otras aplicaciones como puede ser la de Apollo. Entonces, más o menos, estos son los tipos de caso donde se suele utilizar los módulos de ignore. Entonces, luego, por último, vamos a dar la discard changes, vamos a volver a donde estábamos, que era aquí, y bueno, a saber dónde estaba, creo que era aquí, ¿no? En este de aquí, el que se llama errores. Entonces, el ignore sirve para eso. Y luego, por último, tenemos el resume. El resume, la verdad es que es bastante complicado. Entonces, yo te diría que si no controlas mucho de APIs, ni te metas, ¿vale? El resume lo que hace es poder jugar con los códigos de estatus que nos dan los errores. Es decir, que al final podemos partir de un código de estatus que sea 400, que es el que hemos visto, por ejemplo, en el de ClickUp, que era que habíamos puesto mal el ID. Y luego eso, con el módulo de resume, básicamente podemos jugar con esos estatus para cambiar el estatus, para que sea otro tipo de estatus y como jugar un poco con eso para que siga la automatización, si es necesario que el status code sea, por ejemplo, 200, que es que se ha hecho correctamente. Entonces, es un poco para eso y es bastante complejo de utilizar, entonces no te recomiendo utilizarlo y sobre todo que eso, se utiliza muy, muy poco. Se utiliza, eso sí, o sea, cuando ya tienes eso, un proyecto más o menos grandecillo y que tiene que funcionar bien, sí que se suele utilizar de vez en cuando. Por ejemplo, en este de aquí, como veis, tengo aquí unos módulos de resume que lo que hacen es básicamente cambiarme el status code que sea a 200 y los datos que sean not found. Entonces, como veis, bueno, en este caso es bastante sencillito, simplemente hemos puesto el status code 200 para que siga la automatización y luego la data la hemos puesto como not found. Entonces, dependiendo de los casos, hay veces que es más sencillo utilizarlo que otros. En este es bastante sencillito utilizar estos resume, pero básicamente por la automatización cómo está creada, porque está creada un poco también para que sea sencillo. Entonces, a no ser que controles mucho de eso, de códigos de status y de APIs, no te recomiendo tocarlo mucho. Sobre todo lo que sí que te recomiendo es utilizar los módulos de break en cada una de las burbujas que sean con una conexión a API externa. Es decir, que yo, como usuario, pues voy a tener que poner aquí en cada una de estas, para que funcione bien, voy a tener que añadir un error handler que sea de break, ¿vale? Y esto con cada una de estas llamadas a las APIs. Y también si, por ejemplo, tuviese un módulo aquí que sea Google Docs, por ejemplo aquí, pues también tendría que tener puesto conectado un módulo break con lo mismo, para que luego esas ejecuciones incompletas pues las podamos terminar de ejecutar manualmente. Así que nada, hasta aquí este vídeo sobre los errores. Como veis, ha sido un vídeo bastante corto y es que los errores, una vez que sabes manejarlos, una vez que entiendes las 4 cosas que hay, tampoco tienen mucho más. Y nada, espero que te haya molado el vídeo. Si es así, recuerda que tienes ahí abajo el botón de suscribirte y nos vemos en la próxima. Chao.